En 2016, trabajaba en un restaurante de carretera al oeste de Saint Cloud, Minnesota. Era un lugar pequeño y ordenado, con un aire de los años 60. En las horas lentas del día o cuando solo había lugareños alrededor, me gustaba estar charlando con los chefs o peleando con la radio de la cocina. No era una época emocionante, pero era agradable tener un lugar de trabajo que parecía un segundo hogar. Algunos fines de semana al mes, trabajábamos toda la noche para atender a los camioneros que pasaban, pero por lo general, nunca tenías que hacer más de un turno y podíamos organizar nuestros propios horarios. Nuestro jefe era bastante tolerante. Fue durante uno de esos turnos, en la primera semana de principios de verano, cuando mi vida dio un giro a peor, y ni siquiera me di cuenta. Estábamos acostumbrados a tener algún que otro cliente a esas horas del día. Cuando entró este tipo, la verdad no supe qué pensar. Medía 1,90, era calvo y pálido como un cadáver. Llevaba una camiseta desgastada que parecía haber estado en el fuego. A cada paso arrastraba los pies y se desplomó en una de nuestras mesas, aparentemente agotado. Miré al chef y se limitó a encogerse de hombros. El tipo no le hacía daño a nadie, pero no parecía estar del todo bien. Pero un trabajo es un trabajo, así que me acerqué a él. «Hey, ¿está todo bien?». Me miró como si le hablara en otro idioma, y luego volvió a bajar la cabeza, sacudiéndola suavemente. «No, yo no creo que lo esté». No podía determinar su cadencia. Parecía una risita débil, pero también tartamudeaba. Además, estaba temblando. «¿Necesitas que llame a alguien?». «¿Llamar?». Sí, a algún familiar o amigo». «¿Cómo?». No entendí la pregunta. Supuse que tal vez solo estaba embriagado y no iba a arriesgarme a tener problemas. Le pedí al chef que me trajera una guarnición de tocino para mantenerlo tranquilo mientras llamaba a la policía. Cuando le acerqué el plato, hundió la cara entre las manos, sollozando. «Gracias. Por favor». Me senté frente a él e instintivamente intenté tomarlo de la mano. Me dejó. Incluso con un ligero roce, pude notar las cicatrices en la palma y las yemas de los dedos. Fuera lo que le había pasado, debía de ser horrible. «No puedo volver. No me obligues a regresar. No puedo hacerlo. Por favor, no puedo». «Hey, no vas a ir a ninguna parte. No pasa nada. Aquí estás a salvo». «¿Crees que puedes ayudarme? ¿Puedes mantenerlo afuera?». «Seguro que podemos resolverlo. Solo come, no pasa nada». Sus dedos temblaban mientras mordía tentativamente un trozo de tocino. Tenía los dientes negros y se estremeció. «Necesito tiempo para correr». «No te preocupes, hemos pedido ayuda». «No, solo necesito tiempo». Nos quedamos sentados un rato. Calmó su respiración, pero seguía mirando por la ventana. Me di cuenta de que buscaba algo o a alguien, pero yo solo veía una carretera y un puñado de polillas. Permanecimos allí sentados un rato, en silencio, mientras mordisqueaba con cuidado el tocino. Cuando 2 policías entraron en la cafetería, se levantó de su asiento. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño fajo de basura revuelta. Un par de billetes sencillos, una tarjeta de plástico, tierra y algo parecido a huesos de animal. Intentó aplanar los billetes, empujándolos hacia mis manos junto con la tarjeta plastificada. Solo necesito tiempo. Por favor, volveré».
No entendí nada. Me limité a sentir y aceptar. Segundos después, los agentes le pidieron que saliera y explicara la situación. Me dediqué a atender los pedidos de un par de camioneros que pasaban por allí, observando atisbos de la escena a través de la ventana. Un par de minutos después, se llevaron al extraño hombre. Mi turno terminó al amanecer. Me arrastré hasta el coche bostezando, revolviendo mis bolsillos en busca de las llaves. No había pensado mucho en los objetos que me había entregado, pero los miré más de cerca. Había tirado los huesos de animal y la suciedad, pero quedaban un par de billetes de $1 y aquella tarjeta plastificada. Primero miré la tarjeta. Parecía una especie de marcapáginas. Por un lado era completamente blanca y por el otro había pétalos azules de flores secas en forma de espiral. Me recordó un poco a un girasol. Y por último, estaban los billetes de $1. Al principio no les presté mucha atención. Solo eran un par de billetes, solo eso. Pero después de un vistazo más de cerca, me di cuenta de algo inusual. Había un hombre en el billete que no reconocí. Tardé un par de búsquedas en Google en darme cuenta de que se trataba de Walter Mondale, el hombre que había perdido la segunda vuelta a la presidencia en 1984. ¿Por qué estaba este hombre en un billete de $1? Antes de irme a la cama, dejé los billetes en la mesilla. Un poco confuso, miré por la ventana. ¿Qué buscaba aquel hombre? ¿De qué huía? Ahí fuera no había nada, solo un par de polillas. A la mañana siguiente tenía todo el día libre. Estuve limpiando mi apartamento, viendo películas, cenando con un par de amigos y terminando la noche con un par de copas en el pub de la esquina. Ni borrachera ni nada, solo tomé un poco. Aún así, iba a estar en la cama a medianoche. Tomé la ruta panorámica a casa. Era un largo paseo. Todo el camino por la calle principal, más allá del lago. Tomé un atajo por el parque en el tramo final, acelerando un poco. Aquel lugar era un poco problemático. Mientras me apresuraba junto a la fuente, divisé a alguien a lo lejos, una figura amortajada al borde de las farolas. Me detuve a observar un segundo, pero al hacerlo, las luces parpadearon. Al volver a encenderse, la figura había desaparecido. Lo atribuí a la imaginación. Después de todo, había bebido. Además, la silueta era pequeña, como un niño. ¿Qué demonios iba a ser un niño a esas horas? Pasaron un par de días. No noté nada raro, pero volvía una y otra vez a esa angustiosa sensación de haberme perdido de algo importante. Recordándolo ahora, me siento tonto. Estuvo allí todo el tiempo, fuera del supermercado, en el aparcamiento, en la autopista. Demonios, a veces estaba fuera de mi ventana por la noche, pero era demasiado pequeño para que yo lo viera. Bueno, una disculpa, me estoy adelantando a los acontecimientos. No fue hasta una mañana cuando conducía hacia el trabajo que tuve una visión clara de él. Estaba cruzando una calle de 4 direcciones, girando bruscamente a la izquierda, cuando tuve que frenar en seco. Había un niño en medio de la calle. No lo había visto tan claramente. Tendría unos 6 o 7 años. Llevaba una camisa negra lisa y unos pantalones azul claro. Pelo negro corto, ojos oscuros y sin zapatos. Ese detalle en particular se me quedó grabado. ¿Sin zapatos? ¿Por qué? Casi pierdo el control, pero tuve suerte. No había mucho tráfico y conseguí parar más adelante. Había líneas negras en el pavimento debido al chirrido de mis neumáticos. Recuperé la compostura y miré por el retrovisor.
El niño había desaparecido. Pero eso era solo el principio. Lo veía de vez en cuando, mirando por la ventana en el trabajo, en la gasolinera. Una cara que pasaba entre la multitud cuando hacía la compra. De vez en cuando, algo me llamaba la atención y me obligaba a girar la cabeza, en busca del origen de esa sensación de malestar que me subía por la espalda. A veces lo veía, y lo que es peor, otras no. Recuerdo estar despierto por la noche, oyendo a las polillas repiquetear contra mi ventana. No había nada más, nada en el exterior. Recorrí mi apartamento 6 veces, comprobando todas las ventanas. Había mirado por todas partes y no había motivo para sentirme así. Me estaba volviendo paranoico. Y sin embargo, por la mañana, la puerta principal estaba sin cerrar y ligeramente abierta. Todo llegó a su punto álgido una tarde, cuando salí a fumar. Apenas había dormido en las últimas 3 noches y no había sido uno de mis mejores días. Mientras estaba allí, apoyado en la puerta lateral del restaurante, volví a ver al chico. Esta vez al otro lado de la calle, a unos 15 metros. Ya había tenido suficiente. Esto tenía que acabar. Estaba furioso. Me abalancé sobre él, gritándole todas las palabrotas y maldiciones que se me ocurrieron. Me negaba a que me siguiera acosando. Fuera o no un niño, no me importaba. Crucé la carretera, esquivando por los pelos un jeep que pasó a gran velocidad, y me encontré con él cara a cara. ¿Qué demonios quieres? ¿Por qué carajos me estás siguiendo? Era completamente inexpresivo. Ni siquiera se inmutó, por mucho que le señalara o gritara. Le chasqué los dedos delante de los ojos y ni siquiera parpadeó. Se quedó mirándome como una muñeca de porcelana. Sin embargo, no pensé en los transeúntes. Un par de hombres de mediana edad se acercaron preguntando en términos nada amables qué demonios me pasaba. Me retuvieron y me sujetaron, y luego llamaron a la policía. También a mi jefe. Se me había olvidado quitarme el delantal, así que pudieron ver el logotipo del restaurante. Un par de personas lo filmaron. Uno de los videos tuvo como 120,000 visitas en un día antes de desaparecer del mapa. Fue un desastre. Después de que un par de agentes se acercaran a hablar conmigo, el niño desapareció. Los agentes me llevaron a la comisaría, no para detenerme, sino para alejarme de la acalorada multitud. Aquel trayecto en coche hasta el centro me hizo comprender qué demonios estaba pasando. Estaba siendo acosado por este chico, pero no había ni un alma viviente que me creyera. Bueno, tal vez uno. A lo mejor. Me hicieron un par de preguntas y me soltaron en media hora. Me dijeron que me fuera a casa, y eso no sería un problema. De todos modos, no tenía trabajo al que volver, según los muchos mensajes que había recibido. Tenía todo el tiempo del mundo. Estaba a punto de irme cuando se me ocurrió algo. Los 2 agentes que me habían recogido seguían esperando junto a su coche cuando me giré hacia ellos. Disculpen, ustedes fueron los que se llevaron al tipo extraño del restaurante, ¿verdad? Así es. ¿Tienen una idea de lo que le ha pasado? Los 2 se miraron un momento, se encogieron de hombros y se dieron la vuelta hacia mí. No llevaba identificación y dio un nombre falso. Creo que lo llevaron a psiquiatría. ¿A psiquiatría? Es que estaba diciendo cosas extrañas. Hubo entrevistas con un... Los 2 se callaron y me dedicaron una sonrisa. No hay mucho más que podamos decir. Al volver a casa, decidí llegar a la raíz del asunto. No me llevó mucho tiempo encontrar el lugar al que habían llevado al tipo.
No hay muchos centros de salud mental en esta parte del país, especialmente instalaciones que acepten sujetos involuntarios. Pero mis ojos volvían una y otra vez a los extraños billetes de dólar que me había dado y que descansaban ordenadamente sobre mi mesilla de noche. ¿Eran tan detallados? Un poco viejos, sí, pero eso solo los hacía parecer más auténticos. ¿Qué demonios hacía con un puñado de billetes claramente falsos? ¿Cuál era el propósito? Tenía que haber uno. Eso me inquietaba. Me las arreglé para organizar una reunión. Y no fue tan difícil. Y creo que mucho se redujo a que la policía no tenía ni idea de qué podía hacer hablar a este tipo. Por alguna razón, seguía dándoles información falsa. Y tal vez una cara conocida, por una u otra razón, podría hacerle hablar. Un par de días más tarde, estaba guardando mis cosas en un recipiente metálico, en la segunda planta de un instituto de salud mental de la ciudad vecina. Le pregunté a una de las enfermeras si podía quedarme con uno de mis billetes de $1. No hubo problema en ello. Me hicieron pasar por un par de puertas cerradas y me acompañaron a una habitación lateral de color blanquecino, sin decoración ni cerraduras. Y el tipo estaba allí. Se había vestido con una ropa neutra de color blanco. Era extraño verle en una habitación tan iluminada. No sabía qué esperar. Al verlo más de cerca, probablemente tenía unos 50 años. Antes había sido difícil saberlo. No podía creer lo pálido que estaba, casi sin pigmento. Parecía enfermo. Sus delgados brazos no ayudaban. Lucía desnutrido. Y sin embargo, me sonreía. Hola. Hey, ¿te encuentras bien? Estoy bastante bien, gracias. Me senté frente a él y saqué el billete de $1 que me había dado. Quería preguntarte sobre esto. Fue por el tocino. ¿Cómo dices? Lo siento, ¿no era suficiente? No es... Me tomé un momento para tranquilizarme. Tenía demasiadas preguntas. Suspiró, agarró el billete y lo miró. Al volver a mirarme, me di cuenta de que algo doloroso pasaba por su mente. Su sonrisa se desvaneció poco a poco. Lo siento. A veces intento olvidar. Es más fácil que darle sentido. Empecemos con algo sencillo. Como tu nombre. ¿De dónde eres? Ese tipo de cosas están lejos de ser sencillas. Me atravesó con la mirada. Sus ojos se hundían en pensamientos más profundos. Se llamaba Samuel y había nacido por aquí en los años 70. Había trabajado como especialista en telecomunicaciones en Saint Cloud en los años 90. Tenía mujer, 3 hijos y una casa de 4 dormitorios. Pero eso era todo antes, ¿ves? Luego todo solo... ¿Solo qué? ¿Qué pasó? Me miró, abriendo y cerrando la boca, buscando las palabras adecuadas. No dijo nada. Sacudió la cabeza intentándolo de nuevo. Empezó con los predicadores callejeros. Cientos de ellos, marchando por todas las ciudades. Todos decían la misma estupidez catastrofista de siempre. El mundo se moría. Todo llegaría a su fin. Bueno, no he visto nada de eso. Luego hubo tormentas. Continuó sin perder el ritmo. Algunas duraban semanas, otras más. Ciudades enteras se inundaban o quedaban destrozadas. Terremotos que causaban olas monstruosas a lo largo de la costa este, enviando ondas de choque hasta Europa continental. Luego, Yellowstone. ¿Yellowstone?
Así es. Todo se acabó. Samuel me estaba pintando una visión apocalíptica de un mundo deshecho. Catástrofe tras catástrofe. Gente encapuchada marchando por las calles, gritando por la misericordia de un Dios loco. Pero había algo más. Las cosas dejaron de tener sentido. Es como si las reglas hubieran cambiado. Las carreteras dejaron de llevar a casa. Los árboles cambiaban de color. La gente empezaba a actuar extraño. Como, por ejemplo, uno de nuestros vecinos no podía comer nada que no fuera pólvora. Había una mujer calle abajo que intentaba matar a cualquiera que llevara gafas. Era un pandemonium. No dije nada. Lo que decía no tenía ningún sentido, pero hacía lo posible por mantener la coherencia de sus divagaciones. Las plantas murieron. Los árboles también. Lo único que podía crecer en ese entorno eran esas cosas azules y retorcidas que surgían de la nada. Pero la gente fueron los que más se corrompieron. Me habló de unas imponentes criaturas humanoides de 2 metros de altura que vagaban por los bosques, negras como la noche, ni siquiera reflejaban la luz. Brazos que les llegaban hasta las rodillas, cosas alargadas e inhumanas que solían ser alguien que él conocía. Todos los predicadores decían lo mismo, que Dios era un niño asustado y que se estaba muriendo. Todo lo que estaba ocurriendo no era más que una expresión de esa pena existencial incesante y sin fondo. Samuel miró a un lado y a otro, y finalmente enterró la cara entre las manos. Todo se corrompió. Los caminos ya no llevaban a ninguna parte. No había electricidad. No había agua. Julie cambió. Holly cambió. Toby se hizo una máscara y se adentró en el bosque. Simplemente desapareció. ¿Y por años? ¿Han sido años? Solo he sido yo. Pero estás aquí ahora. Y lo que estás describiendo no ha sucedido. Sí sucedió. Solo que no aquí, pero aquí al mismo tiempo. Golpeó con el dedo el billete de $1. En algún lugar, de alguna manera, debo haber tomado un camino equivocado. Me deslicé a través de algo y ahora estoy aquí. Y él quiere llevarme de vuelta. No quiere que nadie se escape. ¿Quién? Solo un niño triste al que le han dicho que va a morir. No supe qué decir. Me senté con él un rato, sosteniendo su mano. Antes de irme, Samuel se levantó de la silla. Me miró, tratando de sonreír. Si vuelvo, intentaré no ser como ellos. Daré mi mejor esfuerzo y seré yo quien diga algo. Dejó escapar una pequeña risa dolorosa, sacudiendo la cabeza. Tal vez solo un hola. Ese día me fui con más preguntas que respuestas. No podía imaginarme el mundo que había vivido, pero ¿cómo podía ser verdad? Nada de eso había sucedido. ¿Pero qué ganaba mintiendo? Esa fue la última vez que vi a Samuel. Unos días después desapareció, como si se hubiera esfumado. No sabía qué pensar. No había nada en las cámaras, nadie entrando o saliendo del edificio. Ninguna huida rápida, ningún plan inteligente. Simplemente había entrado en su habitación y desaparecido. No quedó más que un par de polillas revoloteando. Y durante un tiempo, eso fue todo. Ese fue el final de la historia.
Me dediqué a buscar un nuevo trabajo, y todos los pequeños objetos que me había regalado Samuel los guardé en una cajita en la guantera. La vida continuó, y por muchas preguntas que tuviera, no había nadie cerca para responderlas. Incluso el chico extraño que me había estado siguiendo había desaparecido. Un par de meses después, volví en coche de casa de un amigo. Me detuve en una calle de 4 vías, esperando a que pasaran un par de camiones, cuando llamaron a la ventanilla del acompañante. Casi me ahogo con mi propia saliva. Casi me muero del susto. Al girarme, volví a ver a aquel chico. Hacía tiempo que no lo veía, y rápidamente oscilé entre la curiosidad y la rabia. ¿Qué quieres? No obtuve respuesta. En su lugar, la puerta se abrió. Estaba con seguro. Mientras abría la puerta, señaló la guantera. ¿Quiere sus cosas? ¿Eso era todo? Asintió. Quería arremeter contra él, pero algo me decía que no debía hacerlo. En lugar de eso, me acerqué, abrí la guantera y señalé la caja. Llévatela y déjame en paz. Acaba con todo esto de una vez. Metió la mano y agarró la caja. Tanto esfuerzo por un par de recuerdos. Giré la cabeza hacia la carretera. El chico retrocedió, pero por supuesto, tenía que hablar. Ni siquiera un gracias, ¿eh? Eso le hizo detenerse. Me miró inclinando la cabeza. Cuando abrió la boca para hablar, una polilla salió revoloteando. Luego otra y otra más. Después de eso, oscuridad. Lo que sucedió después es difícil de describir. Mi recuerdo es fragmentario. Es como intentar ver un video en buffer en el que largos tramos son solo nada, pero sabes que algo tenía que pasar entre ellos. Parpadeo. Estaba sentado en mi coche. Había un cielo azul oscuro, sin nubes ni estrellas. Había figuras a lo lejos. Un campo abierto con flores azules que se inclinaban ante un viento huracanado. Un fuerte hedor amoníaco punzaba en mis fosas nasales. Algo o alguien a mi izquierda estaba tirando de la puerta del coche. Parpadeo. Corría. Ahora veía un pueblo en ruinas. Me resultaba familiar, pero no quedaba nada más que escombros. Mi pierna sangraba. Me seguían, y no importaba hacia dónde girara o hacia dónde corriera. Parecía acabar en la misma intersección. Parpadeo. Un edificio de 3 plantas, rebosante de vida. Se veían atisbos de antenas largas a través de las ventanas rotas. El zumbido de las alas pegándose contra el hormigón. Un fuerte sonido de advertencia. Una llamada en busca de presa. Parpadeo. Estaba escondido en un contenedor de basura volcado. La lluvia se había detenido en el aire. Gotas de lluvia en suspensión indefinida. Lamía las gotas de agua en el aire para saciar mi sed. Me temblaban las manos por la pérdida de sangre. Innumerables pequeñas imágenes. Algunas en orden, otras no. No tengo ni idea de cuánto tiempo había pasado. En el momento, debe haber sido mucho más de lo que puedo recordar. Días, semanas incluso. No hay forma de saberlo. Parpadeo. Caminaba por un campo estéril. Se sentía como caminar por un bosque muerto, pero no había árboles. Solo aquellos que fueron voluntariamente empalados. Parpadeo. Una caseta abandonada junto a una carretera rota. Un cartel ofrecía llamadas telefónicas a cambio de dientes de verdad.
Había 6 tamaños de alicates colgados de una pared, todos ensangrentados, incluso los pequeños. Parpadeo. La iglesia que había sido incendiada la noche anterior había reaparecido. La gente de dentro también, pero no podían salir. Esa noche volvieron a arder. En algún lugar de este fragmento de nada, como un rompecabezas de pesadilla, había un impulso constante en mí por escapar, de salir. Sabía que si había llegado hasta allí, podría volver a casa, solo que no tenía ni idea de cómo. Tal vez encontrando al niño, preguntando, suplicando, algo. El último fragmento de memoria de ese espacio era estar acorralado en un sótano. Golpeaban la puerta. Había volcado un armario para que no entraran, pero no iban a parar. Nunca lo iban a hacer. Uno de los cambiados se acercaba. No sé qué significa eso, ni cómo conozco el nombre, pero lo sabía. Había un espejo y pude ver las señales. Salió. 2 metros de alto, negro como la noche. Sus brazos y cuello eran alargados, apenas un cuerpo, solo un espacio vacío con la forma vaga de los restos de una persona. Excepto que esta me resultaba familiar. Fue el primero en hablar. Hola. Parpadeó. Corría, sosteniendo una mano fría. Si apretaba demasiado fuerte, mis dedos la atravesarían. Tenía que mantener el ritmo. Me estaba mostrando algo. Parpadeo. Estaban inundando el autobús escolar, volcándolo por su puro número. Estaban hambrientos. Parpadeo. Un campo abierto. Girasoles frente a mí. No importaba dónde me girara. No estaban lejos. Parpadeo. Miré hacia atrás mientras me empujaban por el borde. Se veía igual que el resto de ellos. No estaban enojados por su traición. No sentía nada mientras caía. En febrero de 2017, me encontraron al lado de la carretera. Llevaba meses desaparecido, al igual que mi auto. Volví sin nada más que la ropa que llevaba puesta e innumerables cicatrices. Obviamente, no me creyeron. Me dijeron que solo estaba divagando sin sentido. Con el tiempo, fui olvidando cada vez más estas imágenes fragmentadas, y cuanto menos recuerdo, más puedo avanzar. Aún así, las he escrito a lo largo del tiempo, y pintan un cuadro feo y demencial de lo que había estado viviendo. Algunas de las cuales me cuesta creer, pero me conozco lo suficiente como para ver que no tiene sentido mentir. No he vuelto a ver a Samuel ni a ese chico extraño desde entonces. Creo que todo ha terminado, al menos por ahora. Años después, sigo despertándome con esa sensación por las noches, de que algo va mal o de que me olvido de algo importante, que hay algo cerca a través de lo que miro o que paso de largo. Y de vez en cuando oigo el aleteo de una polilla golpeando la ventana de mi habitación. Y creo que sé lo que quiere. Quiere que vuelva. Recuerden que